ha colaborado o ha coordinado obras colectivas como el País Vasco y España, Identidades, Nacionalismos y Estado, o la más reciente, la Autonomía Vasca en la España contemporánea, junto con otro grupo de investigador de nuestro departamento. Y en los últimos tiempos pues investiga especialmente la transición, y eso yo creo que le ha llevado a la figura de Mario Naindía, sobre la que hace unos meses antes del verano presentó una ponencia en el simposio anual del Instituto Valentín de Foronda en Vitoria. Sobre eso tiene un artículo inédito muy extenso, que es una excelente síntesis biográfica de la figura de Mario Naindía, y sobre ello va a profundizar ahora en el tema, en el papel que representó en el juicio de Burgos. Como él señala en ese escrito, pues se convierte a Mario en un símbolo de la nación. Gracias, José Luis, y gracias a todos vosotros, caigo en el tuiteo automáticamente, y gracias a Gaizka y en su nombre a la Fundación Mario Naindía por la invitación a estar aquí en esta celebración del aniversario del juicio de Burgos. Tendría que hacer algunas observaciones previas a las que me veo obligado. Ayer me tuve que plantear qué dirección tenía que tener la charla de hoy, porque había varias direcciones posibles, ¿no? Una de ellas era seguir un poco alguna sugerencia de Gaizka en relación con trasladar parte o en su totalidad, esa síntesis biográfica a la que se refiere José Luis, que yo había ido elaborando a lo largo del invierno y la primavera de este año en relación con la vida y la experiencia de la nación en Mario Naindía. Eso tenía un punto positivo, que era que eso ya estaba hecho, y un punto negativo, que eran 50 páginas, lo cual pues tiene una cierta dificultad para resumir, ¿no? en cualquier ámbito, y ya lo experimenté en su momento en Vitoria. Existía otra posibilidad, que es por la que al final me decanté, y que no sé si es la acertada o no, y es acertada en base a la orientación que tiene esta reunión y a la propio sentido que ha dado José Luis, ¿no? Que es la de centrar la figura de Mario Naindía en el episodio que aquí se trata y que aquí se celebra, que es el del juicio de Burgos. Esa es lo positivo, es mucho más centrado. Lo negativo es que no lo tenía escrito, evidentemente. Entonces escribir eso en un día es complicado, y lo he hecho, pero claro, lo he hecho, y cuando uno tiene las cosas, hace las cosas con premura, las suele hacer de manera extensa y con dificultad para sintetizarlas, ¿no? Yo, escuchando a Florencio y el texto medido y ajustado, ¿no? Pues aparte de ponerme verde de envidia, ¿no? Que dicen los ingleses, pues bueno, no puedo presentar eso aquí. Presento un texto bastante más extenso, y por lo tanto voy a demandar del moderador, ¿no? Dado que además, como ya ha confesado, pues tenemos cierta relación desde hace años, pues bueno, pues que tenga libertad, y seguro que además se la va a tomar pues para irme cortando, y en ese caso para verme obligado a improvisar cómo terminar esto. En todo caso puede terminar como una de esas películas iraníes o suecas que veíamos hace 30 años, en que da igual cómo termina porque tampoco sabes muy bien cómo empieza, ¿no? Entonces, bueno, te preguntas qué he visto aquí, y bueno, pues siempre hay una cierta alegría estética en alguna de esas películas, y poco más, ¿no? Bueno, pues espero que al menos sí que haya una cierta alegría estética en el texto que voy a leer. Bien, empezamos con el interrogatorio a Mario Naindía por parte de su abogado defensor, ¿no? En el marco de ese juicio. La pregunta del abogado: usted como militante político también tendrá motivaciones, digo yo. A esta defensa le interesa conocerlas. Usted entró en ETA a finales del año 66. ¿Usted quiere decir que desde entonces empezó a sentir inquietudes políticas? La respuesta de Mario: no, inquietudes políticas no. ¿Desde cuándo empezó a sentirlas?, pregunta el abogado. Respuesta: desde que tengo uso de razón prácticamente. O sea, ¿desde qué edad?, vuelve a preguntar el abogado. Desde la primera vez que fui a la escuela y me di cuenta de la opresión lingüística, cultural y nacional que sufre todo el pueblo vasco y yo personalmente. ¿Qué edad tenía usted más o menos? 5 años o así, contesta Mario. O sea que usted desde 5 años empezó a sentir cierta inquietud política, pregunta el abogado. Y aunque la transcripción, pues bueno, es transcripción, pues con cierta sorpresa, imagino, o cierta incidencia en el ritmo de la pregunta. ¿No será usted un niño prodigio? Es lo que continúa la pregunta. Y contesta Mario: es corriente esto en su localidad, ¿no?
si acaso en Neibar o en Lequeitio eran cuestiones más corrientes. Respuesta de Mario: no, es que la opresión que sufre el pueblo vasco es tan brutal que hasta los niños se dan cuenta perfectamente. En una entrevista 10 años después en la revista ERE, en marzo de 1980, ampliaría el sentido de esta reflexión sobre la identidad nacional y la niñez. Pregunta de la revista, del periodista de la revista: durante la vista del proceso de Burgos, en el curso del interrogatorio final, afirmaste que habías tomado conciencia de la opresión de Euskadi desde que tenías uso de razón. ¿Cómo era eso posible? Y Mario contesta: la frase dicha así puede resultar muy petulante, pero lo cierto es que desde que tengo 5 o 6 años me he considerado vasco y no español. Mi madre había estado relacionada con la resistencia vasca en los años 40. A mi casa llegaba la propaganda clandestina y se comentaba. Mi familia estaba enormemente politizada y para mí entonces el nacionalismo era un todo muy difícil de aislar, en el que se confundían los gudaris, Sabino Arana, José Antonio Aguirre, la guerra, el gobierno de Euskadi, todo lo que no era franquismo. Recuerdo, por ejemplo, que en mi casa había banquetas con la icoliña trazada a navaja, y todas aquellas imágenes que procedían de una especie de territorio liberado me producían un fuerte choque en la escuela, donde te hablaban de España. Fue todo esto lo que quise decir y no pude ante el Tribunal Militar de Burgos. Esta declaración refleja el sentido de las palabras que habría pronunciado en Burgos 10 años antes, desde un hombre 10 años después, y por lo tanto refleja ese sentido, pero en mi opinión no del todo ese sentido. Porque el sentido de las palabras pronunciadas en 1970, que son las que he leído en un primer momento, refleja una colonización del pasado del personaje por la identidad que Mario tenía entonces. Y esa identidad no era solo nacional vasca, era también nacionalista. Mario Nendia en 1970 era un nacionalista vasco. No era uno de esos nacionalistas, entre comillas, abiertamente separatistas, cierro comillas, de los que él se burlaba ya por entonces, y por eso utilizo las comillas porque son como él los calificaba, que aspiraba, sino que era un nacionalista que aspiraba a una revolución en la que la identidad de clase tuviera similar peso que la de la nación. Pero era un nacionalista, un abertzale, y como tal concebía su vida, como sometida a un relato de identidad preponderante, que es el relato de la nación. Ese relato de identidad, si es un relato nacionalista, es un relato totalizador y es un relato excluyente. No hay otras identidades equiparables o sustitutivas. La nación es la suprema. La nación es concebida por todo nacionalista como una identidad además objetiva. Por eso la conciencia de la opresión nacional a la que se refería él la tenía que haber vivido en cuanto tuviera conciencia de que era Mario Nendia. Por eso si era objetivo que no ser humano, pues era objetivo que no ser humano nacional, que era un patriota, que era un vasco. La conciencia de pertenecer a una nación, la vasca, manifestaba tenerla en 1970 desde el mismo momento que había tenido conciencia de hecho. Para un nacionalista la identidad nacional no data, como las libertades de los pueblos, decían los pueblistas decimonónicos, libertades vascas que no databan. Es inherente a la persona y es siempre total y siempre dialéctica. Se es vasco no a favor de algo o porque se es simplemente. Se es vasco desde una dimensión nacionalista siempre contra algo. Y ese algo es evidentemente España. La opresión nacional es la narrativa principal del relato de identidad de Mario en 1970. La opresión nacional, que es a la que él alude en ese año. Por eso la conciencia del yo implicaba la propia conciencia de la nación y consiguientemente la conciencia de la opresión de esta. De esa manera planteaba Mario, en mitad de ese juicio, el hilo conductor que, fundado en la nación y en su relato de identidad, concedía sentido a sus 20 y tantos años de vida, 22. Su testimonio 10 años antes, en cambio, no es igual, es mucho más sereno. Es el que he leído en segundo lugar. Su evocación de ese testimonio de 10 años antes es mucho menos nacionalista. Es decir, carece de la atracción emotiva y es mucho más racionalista. Porque todos sabemos que el nacionalismo de Mario, y si no lo sabemos, pues yo lo digo, o al menos es lo que yo he identificado, no es igual en 1970 que en el año 1980. En 1980 Mario es dueño de un nacionalismo ya creciente y abiertamente heterodoxo, y es en base a esa heterodoxia y consiguientemente en base a la duda que manifiesta respecto de la religión de la patria, respecto de la nación vasca como un hecho de fe irrebatible, como debe ser leído su testimonio. Y ese testimonio nos acerca a la realidad de las cosas tal cual fueron, realidad que pretenderá establecer definitivamente 20 años después de sus declaraciones a la revista ERE, cuando publique un libro al que ha aludido Florencio, El precio de la libertad. Porque la visión de la niñez que presentará en ese libro tendrá mucha más cercanía con la planteada en la revista ERE que con su declaración teleológica
y unilateral y absoluta original que he leído en primer lugar en Burgos. Es una visión de un conflicto de identidad, la que expresa en su libro autobiográfico y la que da a entender ya en sus declaraciones a Ere, entre la identidad nacional vivida y absorbida en el entorno familiar y la que de forma ajena y extraña pretende imponérsele en el espacio público en un tiempo, el de finales de los años 40, en que el régimen franquista ha puesto en marcha toda la maquinaria nacionalizadora a todo rendimiento, buscando difundir una identidad nacional católica, una identidad profunda y orgánicamente españolista, que resultará naturalmente extraña a un porcentaje importante de niños vascos que han crecido en familias nacionalistas, como resultará igualmente extraña a otro porcentaje importante de niños que habían crecido en un entorno de familias obreras, izquierdistas o simplemente liberales. En 1980 la conciencia de la nación no es objetiva e independiente del contexto, como lo era para él en Burgos en 1970, sino que el contexto es precisamente el que proporciona al niño la conciencia de la nación. Es el entorno familiar, es la madre, es el padre, es el tío emigrante en Estados Unidos y antiguo militante de Javier. Es ese entorno el que construye un territorio nacional liberado al que alude en su declaración en Ere, cuyo contraste en la vida pública genera en el niño ciertas inquietudes acerca de la identidad. Inquietudes vagas, en las que, como recuerda, se conjugan todo tipo de imágenes y símbolos y mitos muy deslavazados. El Endacari Aguirre, la Icurriña, la guerra civil, los míticos Udais, etcétera, etcétera. La evocación que Mario hará en su autobiografía 30 años después de las declaraciones de Burgos y 20 años después de su primera evocación de estas en la revista Ere, refleja la evolución de su personalidad, que será la misma que mostrará el condenado a muerte en Burgos, reconvertido 3 décadas después en condenado a muerte por los autoproclamados herederos de la organización en la que había militado y por la cual había sido encausado en ese juicio. En esa vocación autobiográfica, la niñez aparece como un tiempo de formación de la identidad nacional, pero de una identidad nacional muy débil, muy diferente a la que él da a entender en el año 70, como la de cualquier niño, en la que todos son leves destellos, pequeños contrastes que irán formando en el pequeño Mario un imaginario de identificación que en modo alguno puede colocarse en la categoría de nacionalismo alguno. Para el Mario de Onaindia de Burgos, la nación está hecha ya desde su niñez, en su vida, al igual que lo está consiguientemente su nacionalismo. Sin embargo, ese nacionalismo de 1970 no es ni siquiera en ese tiempo tampoco del todo ortodoxo. Dicha falta de ortodoxia la mostrará al no aplicar el relato ortodoxo de identidad que todo nacionalista tiene, al cual me he referido antes, a su pasado más cercano. Curiosamente lo aplica al pasado lejano, a la niñez, pero le cuesta más aplicarlo a su pasado más cercano, por el cual está siendo juzgado en Burgos. Así, si en ese primer testimonio acerca de su conciencia de nación revelaba una comprensión nacionalista de su identidad personal, cuando las preguntas durante el juicio le pidan que se defina política e identitariamente en el presente y en el pasado más cercano, en relación con su experiencia como militante de ETA, la contestación que dará mostrará un nacionalismo que convivía de forma tensa con otras identificaciones e identidades, sustantivamente la de clase, así como con otras inquietudes políticas, como la de la Revolución Obrera. Pregunta del abogado defensor. Usted a primeros del año 66 se afilió a la organización ETA. ¿Con anterioridad había pertenecido a alguna organización política? ¿Usted había militado en alguna de ellas? Respuesta de Mario. Sí. Había militado en otra organización vasca y en una organización socialista. Pregunta del abogado. ¿Por qué sería usted de ETA? Respuesta de Mario. Porque veía la contradicción que tenían ciertos movimientos nacionalistas que hacían abstracción de la explotación de clases, ¿entiende? Y por superar la contradicción que tenía el movimiento socialista al abstenerse en la lucha nacional por la liberación total del pueblo, y en ETA encontré reunidas ambas ideas. En esta contradicción, Onaindia refleja una preeminencia de la visión nacionalista de la realidad, pero de una forma no del todo concluyente. Así reconoce que su militancia en ETA se debía a la posibilidad de conciliar en esa organización la ideología marxista y la identidad nacionalista. Dicha preeminencia se ve claramente en la forma de calificar las dos militancias sucesivas que había tenido. Cuando se refiere al PNV lo califica como una organización vasca. Por el contrario, su paso por diferentes organizaciones, cercanías del Partido Comunista, comisiones obreras, etc., queda reducido a la calificación de todo ello como una organización socialista, no vasca, socialista en todo caso. Una organización socialista, una organización vasca, la otra.
Mario mantiene en 1970 una consideración nacionalista de la política y la sociedad, en la que la identidad vasca resulta avalada de forma preponderante